Bueno, un saludo muy especial a todos quienes se están conectando, a quienes van a conectarse, quienes están viendo esta transmisión, este video posteriormente. De verdad esperamos que sus vidas sean bendecidas y que a través de esta palabra sus vidas sean transformadas. Vamos a seguir desarrollando el día de hoy lo que ya hemos venido tratando ya hace más de un mes, ya casi mes y medio. Hemos venido desarrollando el tema nuestra profesión de fe o simplemente profesión de fe, ¿sí? Específicamente para nosotros como Iglesia Abriendo Puertas y incluso de manera más personal para cada uno de nosotros, hemos venido desarrollando y la idea es desarrollar a lo largo de estos días martes, 52 preguntas, ¿sí? Sobre las cuales estamos tocando temas fundamentales acerca de la doctrina y la palabra de Dios. Ya vamos por la pregunta número 6, hace 8 días vimos la pregunta número 6, ¿me recuerdan cuál era esa pregunta? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Fue el tema pasado. Bueno, hoy vamos a tratar las preguntas, vamos a tratar de desarrollar las preguntas 7 y 8 completamente, que van a estar relacionados con lo que ya hemos visto anteriormente. Voy a hacer un recorderis de todas las preguntas. La primera pregunta, si no estoy mal, es ¿cuál es nuestra seguridad? ¿Cuál es nuestra única esperanza en la vida y en la muerte? ¿Sí? Pregunta número 2, desarrollamos ¿quién es Dios? Pregunta número 3, ¿cuántas personas hay en Dios? Número 4, ¿cómo y por qué nos creó Dios? 5, ¿qué más creó Dios? Y 6, ¿cómo podemos glorificar a Dios? Y hoy vamos a ver la pregunta número 7, ¿qué exige la ley de Dios? ¿Qué exige la ley de Dios? Así que vaya anotando ahí, pregunta número 7, ¿qué exige la ley de Dios? ¿Qué exige la ley de Dios? Y vamos a ver que la respuesta a esta pregunta está muy relacionada con los temas que ya hemos visto, es decir, todas las demás preguntas del 1 al 6 que ya hemos visto. Sobre todo las últimas, sobre todo tal vez las 3 últimas, la 4, la 5 y la 6. Entonces, vamos al grano como siempre, vamos a dar la respuesta directa y vamos a irla desarrollando. ¿Qué exige la ley de Dios? Entonces, anotemos ahí, obediencia personal, coma, perfecta y perpetua. Obediencia personal, perfecta y perpetua. Ahí puede poner un punto y coma y vamos a desarrollar esa oración. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Recuerdan que eso lo vimos la clase pasada? O las 2 clases pasadas. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, coma, con toda nuestra alma, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, coma, con toda nuestra mente, y con todas nuestras fuerzas. Y con todas nuestras fuerzas. Otra comita ahí, otra coma. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Voy a repetir hasta ahí. ¿Qué exige la ley de Dios? Pregunta número 7. Obediencia personal,
perfecta y perpetua, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pongamos ahí punto seguido. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Punto seguido. Nunca debemos hacer lo que Dios prohíbe. Nunca debemos hacer lo que Dios prohíbe. Prohíbe con H intermedia, tilde en la I, B larga. Y siempre debemos hacer lo que Él ordena. Entonces, nunca debemos hacer lo que Dios prohíbe y siempre debemos hacer lo que Él ordena. Vamos buscando Mateo 22, 37, 40, el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 40. Miren, ahí ya está en la pantalla. Ya lo leímos, si no estoy mal, fue hace 8 días, lo leímos y lo estudiamos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Sigue ahí. Este es el más grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Bueno, estas mismas palabras están más atrás, por allá en Deuteronomio. Lo vimos hace 8 días. Usted lo debe tener ahí anotado. Jesús, aquí en Mateo, Jesús está parafraseando ese mismo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? ¿De qué forma? Con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma y con toda la mente. Que este es el más grande y primer mandamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Imagínense, toda la ley y los profetas se resumen en estos 2 mandamientos. Amarás al Señor. ¿Saben? Esas son palabras que tomamos muy a la ligera y no profundizamos. ¿Qué significa amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso realmente? ¿Qué es amar a Dios con toda el alma? ¿Qué es amar a Dios con toda la mente? Con toda la mente. Exactamente, sí, el primer lugar en todo, pero en la práctica, ¿qué es eso? Profundizando más en el tema, ¿qué es eso? Porque sí, todo el mundo decimos amar a Dios sobre todas las cosas, pero ¿qué es amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué implica para mí de forma personal amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Yo cómo amo a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo hago yo para amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi mente y con todo mi corazón, con todo mi ser? ¿Qué es eso realmente? ¿Qué significa eso realmente para mí, en mi vida? ¿Me están comprendiendo? Bueno, la respuesta corta a esa pregunta de lo que exige la ley de Dios, pues resumámoslo de esta forma. ¿Qué exige la ley de Dios? Para responder la pregunta así muy cortica: obediencia perfecta, total obediencia. Eso es lo que la ley exige. ¿Qué exige la ley de Dios? Estamos hablando de la Torá, estamos hablando del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés y los profetas. ¿Qué exigen sí? La forma más resumida es total obediencia. Obediencia
perfecta y para siempre. Por eso en la definición que acabamos de anotar comienza la oración diciendo obediencia personal, porque la obediencia no es colectiva. No es que mi papá obedece por mí, no es que mi mamá obedece por mí, no es que el pastor obedece por mí, no es que... No, mi familia, no, es algo personal. Empecemos por ahí. Es una obediencia totalmente personal, ¿sí? Es decir, depende enteramente de mí, no existe justificación de si obedezco o no obedezco por X persona, ¿sí? Es decir, que esa excusa de Adán, de que es que fue la mujer la que me incitó, no se vale, es personal. Una obediencia personal, perfecta y perpetua, es decir, para siempre, en todo momento. Perpetuo quiere decir, en todo momento, en cada segundo que pasa de mi vida, yo debo estar en obediencia. Y eso es lo que exige la ley. Eso es lo que significaba la ley, o lo que significa la ley. ¿Sí? Esta definición puede sonar un poco desalentadora, ¿verdad? Puede sonar porque, o sea, entre más enfatizamos en lo que significa eso de la obediencia total y perfecta y perpetua a Dios, pues es un tanto desalentador. Entre más profundizamos en eso podemos decir, no, pues... Más se va la esperanza, como que más mengua la esperanza de decir, no, pues, imposible. Imposible. Pero vamos a seguir profundizando en ella para que empecemos a quitarnos ese desaliento. Para entender la ley correctamente hay que entender el contexto en la que fue dada. Cuando fue dada la ley, fue dada en un contexto de gracia, aunque no parezca, ¿sí? Solemos decir el Antiguo Testamento y la ley de Moisés es aparte de la gracia. Resulta que la ley es una cosa y la gracia es otra. Eso es lo que normalmente pensamos cuando pensamos, por ejemplo, incluso en dividir el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento es ley, pero el Nuevo Testamento es gracia. Y resulta que no es tan así. En parte sí es así, pero en parte no. Porque realmente la ley y la gracia han estado juntas desde el inicio. Desde el inicio incluso de la misma creación, la ley y la gracia han estado desarrollándose. La gracia no es algo que apareció en el Nuevo Testamento con Jesús, no. La gracia de Dios es algo que se desarrolló desde el comienzo, desde que Dios empezó a dar la ley, desde el primer mandamiento, ahí estuvo también la gracia. Desde que Dios empezó a crear el mundo, ya vimos que Jesús mismo estaba ahí desde el momento de la creación, ¿sí o no? Ya lo hemos venido desarrollando. Desde el momento de la creación, lo que nos narra Génesis 1, ahí también estaba Jesús. Es decir, que ahí, en ese mismo momento, también estaba la gracia. Desde ese mismo instante estaba la gracia. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo la serpiente a Eva? Lo primero que le dijo la serpiente a Eva, ¿qué fue? Alguien que se acuerde. ¿Qué fue lo primero que le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios les dijo que no podéis comer del fruto de los árboles. ¿Recuerdan? Con que Dios les dijo que no puedes comer de los frutos de los árboles. ¿Tenía razón? Miren cómo actúa la serpiente. ¿Realmente eso fue lo que le dijo Dios al hombre, a Adán y a Eva? ¿Fue eso lo que dijo Dios? Pues realmente no, eso no fue lo que dijo Dios. Está más clara la mujer, porque ¿sabe qué dijo la mujer? La mujer corrigió a la serpiente y le dijo, no, de todos los árboles del huerto podemos comer, del que no podemos comer es del árbol del árbol del conocimiento del bien y del mal,
De ese no podemos comer, pero el resto de los árboles podemos comer. ¿Sí? Pero la serpiente comenzó la pregunta confundiendo, tratando de confundir a la mujer, tratando de sembrar una imagen legalista de Dios. Y esa es la palabra, legalista. ¿Sí? Con que Dios mandó. Entonces, la serpiente, Satanás, el enemigo, siempre ha querido sembrar ese legalismo en nuestras vidas, esa imagen legalista de Dios. Y resulta que no, la gracia de Dios siempre ha estado ahí, desde el inicio, siempre. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender para entender bien acerca de lo que es la ley, y por qué la ley, y para qué la ley, y lo que es la ley, hay que entender todo el contexto. La ley fue dada en un contexto de gracia, ¿sí? Y ya vamos a entender por qué, y eso es importante, anote eso. La ley fue dada en un contexto de gracia. La ley fue dada en un contexto de gracia. ¿Por qué en un contexto de gracia? Porque la ley fue dada para salvar al hombre. Es decir, la ley hacía parte de ese plan con el que Dios quiere salvar al hombre. ¿Sí? La ley hace parte de ese plan. Es decir, sin la ley no existiría tampoco la salvación. Por gracia, como la conocemos. Porque si no existiera ley, pues ¿para qué la gracia? ¿Sí? No tendría sentido la gracia. Así que en un principio la ley tiene un contexto de gracia, tiene un contexto o una iniciativa salvadora de Dios. Es decir, la razón por la cual Dios dio la ley a Moisés en el monte Sinaí y al pueblo de Dios es con el objetivo de darle salvación a ese pueblo, de salvar al hombre. Es parte de todo ese plan salvador de toda la humanidad. Entendamos que toda la historia, de Génesis a Apocalipsis, toda la historia tiene un solo objetivo. Cada cosa, cada palabra que nos narra la Biblia, cada historia, cada palabra, repito, que nos narra la Biblia, nos dirige a un solo lugar, y es la salvación por medio de Cristo Jesús. Y por lo tanto, la ley hace el mismo plan, hace parte de ese mismo plan la ley. La ley fue dada para cumplimiento de ese plan. Fue un escalón que se necesitaba para que Dios desarrollara o siguiera desarrollando ese plan de salvación que más adelante se consumó. ¿Recuerdan cuándo consumó? ¿Cuándo se consumó ese plan ya? En la cruz. Cuando el mismo Jesús dijo, consumado es. Vamos a seguir desarrollando esta idea. Entonces, Dios rescató a Israel y a Egipto y lo condujo al Sinaí, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Israel fue esclavizado por Egipto. Dios levantó a Moisés para sacar, ¿recuerdan las plagas y todo eso que Dios utilizó para que por medio de Moisés Dios rescató al pueblo de Egipto y lo condujo hacia dónde? Al Sinaí, al desierto. Allá en ese desierto lo condujo al Sinaí. ¿Y qué pasó en el Sinaí? ¿Qué pasó en el Sinaí? ¿Por qué el Sinaí es famoso? ¿Qué pasó en el Sinaí? Bueno, pues en el Sinaí fue en donde Dios dio las tablas de la ley a Moisés. Fue donde Dios prácticamente le dictó la ley a Moisés. ¿Sí? Eso lo vamos a encontrar en Deuteronomio. Entonces, en ese contexto de salvación, en ese contexto de liberación, en ese contexto de sacar al pueblo de Israel de esclavitud, le entrega a Dios la ley por medio de Moisés al pueblo de Israel. Y básicamente, ¿qué es lo que dice esa ley? Ya sabemos, lo acabamos de ver. ¿Qué es lo que dice esa ley? Total
obediencia a Dios, total obediencia, perfecta y para siempre. Esa es la ley, eso es lo que le entregó en ese contexto de salvación, en ese contexto de liberación, en ese contexto milagroso para rescatar al pueblo de Israel de esclavitud y llevarlo ¿a dónde? A la tierra prometida donde fluye leche y miel, ¿verdad? En ese contexto surgió la ley, en ese contexto es que Dios en el Sinaí entregó la ley por medio de Moisés. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos entendiendo? Sencillo, ¿no? Hasta ahí normal. Entonces, Dios vinculó la obediencia de Israel con su relación de pacto, porque pues la ley de Moisés es llamado como el primer pacto, ¿no? En eso consistía el primer pacto. Ese pacto que le dijo Dios al hombre, voy a hacer un pacto entre mí y tú, entre mí y ti. De hecho, así dice la palabra, ¿no? No dice entre tú y yo, sino que Dios se pone por primero y dice entre yo y tú. Sí, porque Él es Dios y Él va primero. Uno podría decir, no, es un error ortográfico, pero la Biblia es muy clara cuando dice, voy a hacer un pacto entre yo y tú. Es decir, un pacto entre Dios y el hombre. Te voy a entregar esta ley y si tú la cumples, yo te vas a salvarme, en otras palabras. Ese era el pacto. Te doy la ley, tú la cumples, yo te salvo. Yo te doy a la tierra prometida. Ese era el pacto, ese fue el pacto y esa fue la relación de pacto entre el pueblo de Israel y Dios por medio de la ley. Dijo Dios a su pueblo, ahí es donde Él le dijo, en mismo Deuteronomio está, cuando Él les da la ley, Él les dijo, ustedes pondrán por obra esta ley, estas palabras, ¿sí? Sin olvidarse de ninguna de ellas, y entonces va a haber una relación en donde yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Recuerdan o no recuerdan haber leído? Eso está en Deuteronomio. Le dicen, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, serán para mí pueblo escogido. Entonces, miren, la obediencia perfecta que la ley demanda es una respuesta a la iniciativa salvadora de Dios, digámoslo así. Esa obediencia consiste en una devoción incondicional, es decir, el Antiguo Testamento expresa esa devoción como un amor total a Dios. Amor total a Dios. Eso es lo que expresa el Antiguo Testamento. En eso se puede resumir, por eso Jesús dijo, amarás. La ley y los profetas se resumen en una cosa, y digámoslo en otras palabras, ¿sí? Amor total, devoción total a Dios. En eso se resumen la ley y los profetas. El mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Amor total. O sea, si dijéramos en qué se resumen todas las escrituras, la ley y los profetas, ¿en qué se resume todo? La relación con Dios. Amor. Esa es la palabra. Amor total a Dios. Y eso es lo que nos dice Deuteronomio 6:5. De hecho, lo que acabamos de leer en Mateo 22, del 37 al 40, no son las mismas palabras que se encuentran en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 5, en donde dice, el Señor a través de Moisés entregó esta ley y le dice, ordena amar al Señor con todo el corazón, todo el alma y todas las fuerzas. Eso es parte de la ley, que fue lo que Jesús dijo por allá en Mateo 22, 37. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, esa respuesta al Dios que salva es una respuesta de fe. Y esa respuesta de fe es amarle. Todo lo podemos resumir en amarle. Ese amor también expresa no solamente amor a Dios, sino amor al prójimo. Hasta ahí, lo básico. ¿Estamos claros hasta ahí?
¿Qué es la ley y los profetas? ¿Cuál es el contexto de la ley y los profetas? ¿Y cuál es la respuesta de nuestra, o cuál debe ser nuestra respuesta a esa ley o a esa iniciativa de salvación o a esa gracia que Dios estaba manifestando en ese momento? El amarle. Más allá de obedecerle, y eso lo vimos hace 8 días, más allá de obedecerle, el amarle, ¿de qué forma? Totalmente, de forma perfecta, de forma incondicional, de forma devocional. Esa respuesta es una respuesta de fe, y esa respuesta de fe no es otra cosa más que amarle con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente. ¿Por qué? Porque Dios ha querido salvarnos. Dios nos dio la ley para salvarnos. Por amor nos dio la ley para podernos salvar. Por amor le dio la ley al pueblo de Israel para sacarlo de esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, para establecer una relación, un vínculo, para Él ser el Dios de un pueblo y que ese pueblo sea solamente de Él y de nadie más. Y de esa forma rescatarlo, de esa forma salvarlo. ¿Ahí está claro? Bueno, pues aquí comenzamos con lo bueno. Porque existe un problema fundamental. El pecado. Por 2 puntos de vista. El primer punto de vista. El problema fundamental es que los seres humanos no podemos obedecer perfectamente. La ley demostró eso. La ley demostró que el hombre, el ser humano como tal, no podemos tener ese tipo de obediencia que se exige en la ley. Esa obediencia total, ese amor total, no es posible hacerlo para el hombre, ¿sí? Y segundo, que para poder amar a Dios, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Resulta que es que la ley de Moisés o la ley de los profetas, la ley en general, lo que nos dice es que necesitamos amarle con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, sí. Pero ¿qué pasa? ¿Quién es el amor? ¿Dónde está el amor? O sea, ¿cómo hago yo para amarle? Pues necesito amor. Para poder amarle a Él, yo necesito amor. Amor en mí para poder amarle. Si yo no tengo amor, ¿cómo lo voy a amar a Él? Y resulta que el amor es Él. O sea, yo necesito de Él para poder amarle, porque sin Él yo no tengo amor. Es decir, para poder amarle a Él, primeramente le necesito a Él, porque Él es el amor. Por eso dice la palabra, Él me amó primero, vosotros no me escogisteis a mí. Yo los escogí a ustedes. Y los amé primeramente, ¿por qué? Porque si yo no los amo primeramente, ustedes no me pueden amar a mí, porque yo soy el amor. Por eso dice en el Nuevo Testamento, el que no ama, no tiene a Dios. ¿Lo han leído o no lo han leído? Están los evangelios. El que no ama, no tiene a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿qué necesitamos para poder amarle? A Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Necesitamos amor, claro, pero eso significa que le necesitamos a Él porque Él es el amor. ¿De dónde conseguimos el amor para poderle amar? Pues de Él mismo, no tenemos otra opción. No hay otra opción, no hay otra fuente de amor. Y he aquí el problema. El pecado. Porque el pecado nos separa de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, incluido su amor. El problema es que no podemos amarle porque a causa del pecado, su amor no está en nosotros.
No se puede. Según la ley, imposible. Entonces tenemos esos dos factores. Por un lado, que somos carne, que tiende al pecado. Entonces, ¿qué implica el pecado? Desobediencia. ¿Qué más implica el pecado? Pues que Dios, ese Dios de amor no lo podemos recibir, no puede habitar en nosotros, ese amor no puede estar en nosotros, y como ese amor no puede estar en nosotros, pues no le podemos amar. Entonces, ese es el problema fundamental que encontramos en la ley, que aunque Dios quiere salvarnos por medio de la ley, entre comillas, porque realmente esa no es la intención original. O sea, la intención original no era salvarnos por medio de la ley, recuerden, era un escalón para más adelante llevarnos ahí sí a la salvación, pero es necesario entender esto, ¿sí? No era posible salvarnos por medio de la ley, aunque la ley estaba ahí para salvarnos. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que si obedecíamos, nos salvábamos. Eso es lo que dice la ley. ¿Sí o no? ¿Eso no es lo que dice la ley? Pues Dios da la ley para eso, para decirle al hombre, si obedeces, te salvas, y si no, pues no te salvas. Entonces, primeramente la ley fue dada en un contexto de salvación, una iniciativa de que Dios quiere salvar al hombre, pero a causa del pecado, el hombre no se puede salvar por medio de la ley. Pero eso es algo que ya estaba anticipado, es decir, Dios ya lo anticipaba, ya lo daba por descontado. Por lo tanto, la ley solamente era una parte del plan, no todo el plan para salvar al hombre. Por cuanto el pecado entró al mundo, es imposible por medio de la ley. Pero sin la ley tampoco es posible, y ya vamos a ver por qué. Es decir, porque podríamos decir, pero si no era posible, entonces ¿para qué Dios dio la ley? ¿Por qué no fuimos directo al grano? ¿Por qué simplemente Jesús no vino y murió y ya? La gracia, ¿para qué ley? No, todo era parte del plan, era necesario la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Jeremías 31, ¿ya la tenés ahí? Bueno, anoté los versículos. ¿Cuál fue los que te dije? Del versículo 33, versículo 34. Jeremías 31, versículo 33 al 34. Dice así, mira, ahí está en pantalla. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Aquí a través de Jeremías el Señor está anunciando un pacto. Pero no un pacto como en el pasado, como en el de Moisés, está anunciando un nuevo pacto. Y miren que está hablando de la ley, ¿sí? Dice que Dios promete escribir esa ley que primeramente escribió en tablas de piedra, ahora ya no la va a escribir en tablas de piedra, sino que ahora esa ley la va a escribir en las tablas de nuestros corazones. Eso es lo que está diciendo Jeremías, aquí en el capítulo 31, Dios escribirá la ley en el corazón de su pueblo. Ahora vamos a Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36, versículos, ¿qué, Carlos? 25 al 27. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. 25 al 27. Dice así, ahí está en pantalla. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces mire que aquí Dios está hablando de un nuevo pacto, pero
ese nuevo pacto implica que la ley es parte de ese plan. Mire que en el nuevo pacto no es que la ley se haga a un lado, no, la ley sigue siendo parte del nuevo pacto, así como la gracia también era parte del primer pacto. Tanto la gracia era parte en el primer pacto como la ley sigue siendo parte en el segundo pacto, porque no son dos hechos aislados. Es una misma línea, es una misma retórica. La una cosa lleva a la otra. En esencia es una misma cosa, no sé si me estoy haciendo entender. Es parte del mismo plan. No eran dos planes por separado. Tanto la ley, tanto lo uno como lo otro, eran parte del mismo plan. Exactamente, porque el objetivo de la ley era la salvación. Era salvarnos. Entonces, Dios promete que quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Además, también dice que pondrá su Espíritu Santo en su pueblo, en cada uno de nosotros, y hará por medio de su Espíritu Santo que su pueblo siga sus preceptos y que Dios hará que su pueblo obedezca sus leyes. Entonces, miren, ¿está claro que la salvación es por gracia? Sí, eso ya lo dejamos claro en temas anteriores que ya hemos tocado. Pero aquí estamos hablando de que parte de ese pacto de gracia en el cual recibimos salvación a través de esa gracia, también recibimos al Espíritu Santo para que por medio del Espíritu Santo nosotros obedezcamos la ley. Sí, exactamente. Estas promesas están ligadas a un nuevo pacto que sería iniciado por Dios, que Dios inició. Ese nuevo pacto vendría por medio de un rey prometido. Ese rey prometido sería descendiente de David. Y el Nuevo Testamento nos revela que ese rey prometido es ¿quién? Jesús. Jesús vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer, obedecer toda la ley. Entonces Él cumplió la ley en varios sentidos. Por un sentido, Él cumplió la ley en que Él obedeció toda la ley, ¿sí? En que Él no había pecado en Él, ¿sí? Y en otro sentido, ¿cuál? En que Él se entregó. ¿Ustedes conocen el término imputación? ¿Sí? Bueno, ya les explico qué es imputación. Entonces, Jesús vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer, que era obediencia total. Obediencia total, amar al Señor con todo el corazón, amar al Señor con toda la mente y amar al Señor con todas sus fuerzas. Eso vino Jesús y lo cumplió. Obedeció toda la ley de Moisés. Amó al Padre, amó al Señor con todo. Entonces, Jesús, siendo Dios, descendió del cielo, tomó forma humana para salvarnos. Actuó como ese representante humano. Jesús es ese representante. Él no, digamos que de alguna forma, doctrinalmente se entiende que Él es 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué? Porque Él como Dios es el representante de Dios que vino al hombre para generar ese vínculo entre Dios y el hombre, pero también viceversa. Es ese hombre que va delante de Dios en representación nuestra para generar ese vínculo. ¿Sí? ¿Estábamos ahí entendiendo? Entonces, Él, siendo Dios, también se hizo hombre y se volvió en ese representante en el cual Él nos está representando a todos, a cada uno de nosotros, y por eso se hizo obediente, por eso obedeció. Es decir, Él siendo hombre obedeció toda la ley en representación de toda la humanidad. Y ahí eso tiene que ver con la imputación que ya les explico. Jesús cumplió la ley de dos maneras. Primero, obedeció perfectamente todos los mandamientos, lo que les estaba diciendo. Y segundo, que sufrió el castigo que merecen todos los quebrantadores de la ley.
Porque era parte del cumplimiento de la ley, porque la ley decía, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es decir, el que incumple la ley, el pago de la muerte es, el pago del pecado es la muerte. Entonces, él también cumplió esa parte de la ley. Ahí fue donde surgió la imputación. ¿Qué es la imputación? ¿Ustedes alguna vez han escuchado en los noticieros, se le imputaron cargos de soborno, se le imputaron cargos de narcotráfico, se le imputaron cargos de... ¿Lo han escuchado? Imputar no es otra cosa más que imponer, digámoslo así. ¿Sí? Imponerle algo, imponerle un título. ¿Sí? Se le impone algo que es... que se entiende, o sea, después de que se le imputan de forma legal algo, ese algo sí o sí es tuyo. De forma legal, aunque realmente no lo sea. De forma natural, no sé si me hago entender. Es decir, a alguien no solamente se le pueden imputar cargos de ¿cómo se dice? Sí, en contra, sino también a favor. Es decir, a alguien se le puede imputar una inocencia o una culpabilidad. Entonces funcionan las dos vías. La imputación de cargos funciona tanto para el que se imputa como inocente como para el que se imputa como culpable. Entonces, en la obra de la cruz sucedieron esas dos cosas. Entendamos esto. ¿Por qué estoy hablando de imputar? Porque estamos hablando de ley. Entendamos algo, estamos hablando de ley y la ley de Dios no es muy diferente a cualquier otra ley. ¿Sí? La ley es ley y se entiende como por ley igual que cualquier otra ley. Entonces, al hablar de imputación, estamos hablando de términos legales que están relacionados con cualquier ley. Entonces, la ley, cuando alguien es juzgado según una ley, se le imputa un cargo, o se le imputa una inocencia, o se le imputa una culpabilidad al ser juzgado por esa ley. Si la ley dice, no cometerás adulterio, pero se demuestra que sí cometiste adulterio, entonces se te imputa la culpabilidad, el cargo de culpable de haber transgredido esa ley. Y la ley dice que si tú eres transgresor de esa ley, pues viene una consecuencia, entonces se te imputa esa consecuencia. Pero si se te da por inocente, la misma ley, a través de la misma ley, se te imputa la inocencia y la consecuencia de esa inocencia, la libertad. ¿Sí? Digámoslo así. ¿Me están entendiendo? Entonces, en la obra de la cruz hubo también esa imputación. ¿Qué significa imputación? A Jesús se le imputaron los cargos de transgresor, aunque no lo fue, él voluntariamente, digámoslo así, se autoimputó. Porque entendamos algo, Jesús es tanto el juez como el justificador. O sea, Jesús cumplió todos los papeles porque él mismo siendo juez fue el imputado. ¿Qué cargos se le imputaron? El de transgresor de la ley. Jesús murió en la cruz como culpable por transgredir la ley, aunque no lo transgredió. A él se le trató en la cruz como el transgresor de la ley. Por lo tanto, él pagó esa deuda que la ley exigía. ¿Cuál era la deuda que la ley exigía? Que el que incumplía o transgredía la ley tenía que morir. Entonces vino Cristo y murió. Se le imputaron nuestros cargos, se le imputaron a él. Él siendo obediente, él no merecía recibir esa imputación. ¿Qué imputación merecía él recibir? La de la inocencia. Pero él quiso recibir la imputación de la culpabilidad. Eso por ende, ¿qué significa? ¿A quién se le imputó la inocencia entonces? Si a él se le imputaron los cargos de culpabilidad, ¿a quién se le imputaron los cargos de la inocencia? A todos nosotros, al pueblo, aquel que le recibió como su Salvador. Él se ofreció y yo me ofrezco para pagar la deuda de esa ley. Yo muero por la humanidad y por aquel que quiera recibir
ese regalo, ese don, esa gracia que yo vengo a dar. Y entonces no solamente yo me imputo los cargos como culpable y recibo la ira de Dios a causa de esa transgresión, sino que además le imputo a todo aquel que crea en mí y en esta obra mi inocencia y por lo tanto las consecuencias del ser inocente. ¿Y qué significa ser inocente? Ser inocente significa que sí cumplió la ley. ¿Cuándo se halla alguien inocente? Cuando se halla que sí cumplió la ley, cuando se evidencia y cuando se comprueba de que no transgredió de la ley. Y si no transgredió de la ley fue porque la cumplió. Entonces no solamente Cristo se hizo culpable, sino que nos hizo a nosotros, siendo culpables, inocentes. Y por eso, por medio de la ley, ahora sí, por medio de la ley, entiéndame bien lo que voy a decir. Si fuéramos juzgados ahora habitando en la gracia, si fuéramos juzgados por la ley, no se nos imputarían cargos de culpabilidad, porque ya los cargos de culpabilidad fueron imputados sobre Jesús. Sino que delante de la ley somos hallados inocentes. Pero esto solo dentro de la gracia de Jesús. Porque por fuera de la gracia de Jesús solamente tendremos condenación por la ley. Es decir, si yo fuera de la gracia de Jesús, fuera... ¿Sí me están entendiendo? Si yo simplemente vengo a ser juzgado delante de la ley sin la gracia de Jesús, por medio de la ley voy a ser hallado culpable, no hay otra opción. Y solamente cuando recibo esa gracia de Jesús, es que puedo ser hallado inocente delante de la ley. Y es por eso, mis hermanos, que Dios nos llama coherederos juntamente con Él. ¿Sí? Porque somos herederos de lo que dice la ley. Pero ¿cómo es eso que somos herederos de lo que dice la ley? Como inocentes. ¿Te acuerdan de Deuteronomio 28 que estuvimos hablando? Todas estas bendiciones vendrán sobre ti si obedeces. Buenas noches. Entonces, todas esas bendiciones, somos herederos de esas bendiciones. No por nuestras obras, sino por la obra de la cruz. Por eso todo gira en torno a la obra de la cruz. Todo. No hay nada que podamos hacer. ¿Por qué? Porque sin Jesús estamos delante de la ley. Y delante de la ley sin Jesús somos culpables. Porque somos transgresores de la ley. Y esto es el Evangelio. El Evangelio anuncia una promesa para los pecadores, que aquellos quienes se confiesen culpables de quebrantar la ley de Dios, pero se aparten de sus pecados y confíen en la obra redentora, justificadora y santificadora de Jesús, pueden recibir salvación. Ese es el Evangelio. Los que hacen eso reciben el perdón de sus pecados y la obediencia perfecta de Jesús. Entiéndame en esto, miren, la obediencia perfecta de Jesús. Venimos hablando de obediencia perfecta. ¿Qué es lo que exige la ley? ¿Qué pregunta estamos respondiendo? Pregunta número ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué exige la ley de Dios? ¿Qué exige la ley de Dios? Obediencia perfecta. Por lo tanto, en la obra de la cruz, aquellos que creemos en esa obra, aquellos que creemos en Jesucristo y en su evangelio, la obra perfecta de Jesús es contada a favor de nosotros. La obediencia perfecta de Jesús es contada a favor de nosotros. Es imputada a favor de quienes creemos en su palabra.
en el Evangelio. Ese es el Evangelio. Es decir, por medio de su vida, su muerte, su sepultura y resurrección, Jesús inauguró un nuevo pacto. ¿Sí? Y ese nuevo pacto no es otro pacto, no, es la continuación del primer pacto. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley. No, porque es que si Jesús hubiera abolido la ley, no hubiera podido haber un segundo pacto. No es posible, es necesario que esté la ley para que el nuevo pacto tenga sentido y tenga eficacia. ¿Sí? Entonces, parte del nuevo pacto es el cumplimiento de las promesas de un nuevo corazón. Acá, ¿se acuerdan cuando leímos ahorita Jeremías y Ezequiel? ¿Qué leímos en Jeremías y Ezequiel? Que Dios iba a poner un nuevo corazón en nosotros, que iba a quitar el corazón de piedra, iba a poner un corazón de carne. Pero adicional de eso habla de un nuevo, de que iba a poner al Espíritu Santo de Dios en nosotros, que nos va a llevar ¿a dónde? A la obediencia perfecta de la ley. Entonces, como esa obediencia perfecta de Jesús es contada a favor de nosotros, a favor de su iglesia, ¿sí? Eso quiere decir que esas promesas de Jeremías y de Ezequiel que acabamos de leer, las recibiremos nosotros, las recibimos nosotros. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos dará un corazón nuevo. ¿Qué quiere decir un corazón nuevo? ¿Para qué será ese corazón nuevo? ¿Para qué? Para amar al Señor nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. ¿No dice la ley, amarás al Señor tu Dios con todo nuestro corazón? Por eso Él está diciendo, necesitan un nuevo corazón. Y yo soy el que se los voy a dar a través de este nuevo pacto, porque sin ese nuevo corazón no pueden cumplir el mandamiento, no pueden cumplir la ley, no pueden amarme con todo el corazón, porque el corazón que tenemos es un corazón de piedra, es un corazón de pecado. Necesitan el nuevo corazón, y es ahí donde tiene sentido el volver a nacer. Ese nuevo corazón es ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Sí, el nuevo corazón realmente es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es la regeneración del Espíritu Santo, la obra de regeneración en nosotros. El Espíritu de Dios mora en el interior de los nacidos de nuevo y capacita a los creyentes para obedecer. Entonces, la obediencia ya no es la causa de la salvación. Ahora resulta que la obediencia es el resultado de la salvación. Porque cuando tenemos la ley sin gracia, la salvación es el resultado de obedecer la ley. Pero cuando estamos por gracia, ahora la obediencia es el resultado de la salvación. Porque como estamos por gracia, el Señor nos da la salvación, nos da su Espíritu, que además de darnos salvación, nos da un nuevo corazón que nos lleva ¿a qué? A obedecer. Entonces la obediencia para los que estamos en la gracia no es una causa, es un resultado. Por eso dice también, si no estoy mal, es Santiago que dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Eso qué quiere decir? Él mismo decía, el mismo Santiago decía, la fe sin obras está muerta. Pero ese ha sido un versículo muy mal interpretado porque, entonces es necesario obedecer para que la fe esté viva. No, es todo lo contrario. Es necesaria una fe viva para que haya obras. Es decir, es la fe viva, es la que genera las obras. ¿Por qué? ¿De dónde viene la fe? ¿Qué es la fe? Don de Dios. Algo que forma
A través del Espíritu Santo, Dios en nosotros. ¿Ven? Todo viene de Dios. Dios en nosotros es el que forma esa fe que es viva y que da como resultado, ¿qué? Obras. Entonces lo que Santiago está tratando de decir es que no son las obras lo que vivifican la fe, porque entonces no tendría sentido. Entonces diríamos que la salvación es por obras. Porque si la salvación es por la fe y son las obras lo que vivifican la fe, no sería lo mismo decir que son las obras lo que produce salvación. Entonces no tiene sentido, contradice el Evangelio. Es todo lo contrario. Por eso hay que leer la Biblia se lee en su propio contexto. Entonces, cuando tenemos el contexto de toda la palabra de Dios, ahí es donde analizamos. No es que no puede ser que sean las obras las que vivifican la fe, porque contradice todo el Evangelio. Lo que Santiago está queriendo decir es otra cosa. Es que mis obras, mi obediencia, son el resultado de la fe, son el resultado de mi fe en Cristo Jesús. Por eso el Señor decía, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sé que alguien es de Dios? Por el fruto que tiene de Dios esa persona, por su obediencia a la palabra, por su obediencia a las Escrituras, por su amor al Señor. Porque se nota en su actuar que ama al Señor con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con todo su ser. No por esfuerzo propio, no, sino porque ha recibido al Espíritu Santo, quien obra en él, quien le ha salvado, le ha regenerado. Porque se evidencian en las promesas de Jeremías y Ezequiel. Vendré a vosotros y les daré un corazón nuevo para que me obedezcan. Entonces ya no necesitarán que nadie los esté empujando o que nadie les enseñe. No, seré yo quien pondré, o sea, el Espíritu Santo quien morará en ustedes y les guiará. Entonces, volvemos al amor. Para amarle, ¿qué necesitamos? A Él, porque Él es el amor. ¿Cómo hacemos para amarle sin amor? Pues para amar al Señor sobre todas las cosas, pues primeramente le necesitamos a Él. Él es la fuente de todo. Necesitamos que Él nos ame primero, recibir de su amor y a través de ese amor poder llegar a amarle con todas nuestras fuerzas. Así que esta es la buena noticia. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Que bajo el nuevo pacto, que es la continuación del antiguo pacto, el pueblo de Dios ahora sí puede obedecer la ley. No porque seamos mejores que los antepasados o el antiguo pueblo de Israel, sino porque hemos recibido el Espíritu Santo, porque estamos viviendo en la época de la gracia, estamos viviendo en el cumplimiento de las promesas de Dios. La obediencia es una respuesta de fe y de amor. La obediencia es una respuesta a la obra salvadora de Dios. Dios ha salvado a su pueblo en Jesucristo y el pueblo de Dios responde en amor, amándole sobre todas las cosas. No puede haber otra respuesta, no puede haber otra manifestación. ¿Cómo quiero saber si de verdad Dios está obrando en mí? Exactamente, viendo cómo Dios me impulsa a obedecerle. Dios me impulsa. Si ese no es el fruto en tu vida, tienes que revisarte. Entonces, ¿verdaderamente el Espíritu Santo está obrando en mí? No es porque tú seas el más malo, no. Porque es que aquí, lo que nosotros podamos hacer, se debe solamente al Espíritu Santo.
a lo que de alguna manera nosotros, digámoslo así, le permitamos al Espíritu Santo obrar en nosotros. Claro, porque todo viene de Él y es para Él. Entonces, así que si debe haber un ayuno y una oración, es por clamar por su presencia en nosotros. O sea, es que realmente la única oración y el único ayuno que debería tener la iglesia es ese. Que Dios de verdad obre en nosotros, que Él habita en nosotros. No casas, no carros, no plata, no poder, no fama, no, esas no deberían ser nuestras oraciones. Nuestras oraciones es que de verdad se evidencie que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Esa es la oración que deberíamos repetir siempre que nos dirijamos en oración. Señor, haz en mí, Espíritu Santo, haz en mí, haz en mí, haz en mí. Porque es que es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos. Que de verdad Él haga la obra en nosotros porque solamente Él puede hacerla. Iglesia, entendamos, nada podemos hacer separados de Él. Nada, le necesitamos a Él para todo, para todo. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer que no somos nada, que no somos nadie sin Él. Eso es todo lo que el creyente necesita, rendirse a Él completamente. Señor, de verdad que te necesito, solamente a ti. Y porque es que solamente el Espíritu Santo es el que puede hacer esa obra de regeneración y santificación, para que de verdad la iglesia sea una iglesia que le glorifique, para que de verdad el creyente sea alguien que le glorifique. Si hay un creyente que no le glorifica, pues ahí no está el Espíritu Santo. Ahí hay una carencia del Espíritu Santo en esa persona. Si no hay una iglesia que le glorifica, allá hay una carencia del Espíritu Santo en esa iglesia. No es porque sean más malos que nosotros. No es porque una iglesia sea más buena que la otra, no. Es porque el Espíritu Santo está obrando aquí y allá no. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que hay que entrar a revisar. Entendamos, iglesia, que cualquier descuido a cualquiera de nosotros, al más ungido de los ungidos, cualquier descuido separados del Señor, podemos llegar a lo más profundo, a lo más vil y menospreciado. Cualquiera de nosotros, ¿de dónde nos sacó Dios? De lo vil y menospreciado. Y sin Dios, ¿qué podemos hacer? Pues volver allá, a ese mismo lugar, a lo vil y menospreciado. Porque sin Él, eso somos. Por eso dice, donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Pero si desechamos la gracia, ¿qué queda? Pues la sobreabundancia de pecado. Si de verdad que nosotros descuidamos nuestro corazón de que sea el Espíritu Santo en todo momento llenando nuestro ser, hablándonos, si nosotros nos descuidamos de la palabra, nos apartamos de la palabra, no estamos ahí con la palabra constantemente como dice la misma palabra. No dice la palabra átalas en tu corazón, no dice la palabra medítalas día y noche, no dice la palabra. Enséñalo a quiénes, a tus hijos desde que son pequeños. Porque es que es Él, es su palabra, no hay otra forma, es su Espíritu Santo, no hay otra forma. Entonces ven que todo lo que hemos venido hablando habla de lo mismo. Cada pregunta que respondemos llegamos a lo mismo, al centro de todo, que es Cristo y su evangelio, su obra redentora, la cruz, su muerte y resurrección. Todo parte de ahí, vuelve ahí. Bueno, hoy pensaba yo dar dos preguntas, pero alcanzamos la número 7, quedamos pendientes con la número 8, que dice, ¿cuál es la ley de Dios resumida en los 10 mandamientos? Que básicamente es la continuación de lo que aquí estamos hablando.
Eso ya lo vamos a desarrollar el próximo martes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, es coach. Ya no es teacher, ahora es coach. ¿El mister? Bueno, ¿preguntas, comentarios? ¿Ah? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno. De que porque se va a morir. No, porque ya se cumplió. Exacto. Sí, porque ya uno pagó para siempre. Y esa es ahí donde está la debilidad de la fe. Y es donde tiene que fortalecerse. Como decía Pablo, no en seguir pecando deliberadamente porque ya soy inocente. No, si verdaderamente soy inocente, el Espíritu Santo me lleva a obedecer. No para ser salvo, sino porque soy salvo. Bueno, bendito Dios, gloria a su nombre. Despedimos a todos los que están por Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que haya sido bendición.